¿Te imaginas despertar en una exótica isla del Caribe rodeado de lujos donde la única regla sea disfrutar al máximo? Comer, bailar, brindar y no olvidarte del mundo. En este video te llevaré a ese paraíso. Muchachones, el día de hoy me encuentro en uno de los resorts más grandes que hay acá en República Dominicana. Hoy me encuentro en Bahía Príncipe, que es una de las cadenas hoteleras más grandes que hay en República Dominicana y conocida a nivel mundial. Pero como les estoy comentando que es una gran cadena hotelera, me encuentro exactamente en Bahía Príncipe Grand Punta Cana. Y la misión de este video es mostrarle a todos ustedes los beneficios de pagar un hotel 5 estrellas acá en República Dominicana y disfrutar todo el día. Este lugar está dividido por muchos sectores, por ejemplo, el área de las habitaciones, los restaurantes, las playas, la discoteca. Y evidentemente yo les quiero mostrar cada uno de esos. No les quiero dar spoiler para que ustedes me acompañen a cada uno de estos lugares. Se pueden dar cuenta que todo está totalmente nublado y qué triste sería venir desde China, de Estados Unidos, de Europa, pagar un precio un poco alto por quedarte en un resort 5 estrellas, que comience a llover y perder un día de actividades o en la playa, porque mayormente las personas que vienen de afuera vienen a estos países turísticos para llevar calor, para sentir el sol y poder bañarse en unas playas bien frescas y bien sabrosas. Pero miren, este lugar es tan grande que tienes que colocar en ciertos puntos un mapa para saber exactamente dónde estamos ubicados. Si les soy honesto, no sé dónde estoy. Y acá abajo pueden ver que también hay una ruta como de pequeños autobuses, exactamente como aquel que vaya, para que las personas que tengan las habitaciones muy lejanas de la entrada de los restaurantes o de puntos de encuentros, caso tal de que no quieran caminar, toman alguno de estos pequeños transportes y se dirigen hacia donde quieren ir. Ya ha llegado un momento de los cuales ustedes se preguntarán bastante, y es: Orlando, ¿dónde vas a dormir? Así que les voy a mostrar mi habitación. Esto que ven acá, que parece una tarjeta, es la llave de la habitación. Cuando tú te registras y haces el check-in, configuran esa tarjeta para que simplemente pueda abrir tu puerta. La pasamos por acá, esperamos que se coloque en verde y ¡tarán! Bienvenidos a mi habitación. Ay, pero esta habitación es demasiado grande que cuando yo entré, en mi ignorancia, yo quedé sorprendido porque yo me la imaginaba un poquito más pequeña, pero sin embargo me ha dejado con la boca abierta. Esta otra tarjeta, aunque se parece a la llave de la habitación, tiene otra función. Básicamente es para que cuando uno vaya a la playa o a la piscina, uno mostrando esta tarjeta, te puedan dar una toalla para que no andes con el fundillo sudado por todo el resort. Incluido su agua, su café, su cafetera, unas tazas, un televisor. Y acá en esta parte hay una neverita. Hola, me da una pizza, 2 pollos en brasa, 4 tequeños, 5 empanadas, un mondongo, una chuleta, un cerdo, un pollo frito, una jalita de pescados y unas patitas de res, por favor, con un refresco dietético, que estoy a dieta. Muchísimas gracias, señorita, la espero. Acá es una parte muy importante, que es el baño, porque luego, después de cenarme todo lo que acabo de pedir al teléfono, voy a necesitar este inodoro para sacar todo lo que va a salir de acá. El precio de la habitación sí varía bastante dependiendo de la temporada. Por ahora estamos en temporada navideña y está a un precio de $200 la noche, que cubre a 2 personas. Pero como les comenté hace ratito, este precio por noche incluye absolutamente todo lo que te quieras comer y jartar dentro del resort. Así que te puedes venir a comer lo que a ti te dé la gana y nadie te va a decir nada. Así que dentro de un ratito vamos a comer nuevamente. Para ir a cenar me puse un flowcito bien caribeño, unos shorts verdes,
unas camisas de florecitas que ustedes saben que siempre me las pongo porque me gustan, y me di un peinadito así de ladito tipo Simón Bolívar. Estamos en el área del restaurante, muchachos. Vamos a comer. Primero que hacemos es agarrar nuestro platito y pueden ver que hay bastante variedad de comida, y aquí tú puedes venir y comerte lo que a ti te dé la gana, como le estaba comentando al principio. Voy a agarrar un poquito de lasaña, así poquitico porque estamos a dieta. Estoy viendo que la gente se sirve de manera descomunal, se colocan queso, pasta, arroz, lentejas, caraotas, carne, pollo, empanadas, hamburguesa y todo en un mismo plato. Yo por ahora voy a comer esto para no abusar, porque posiblemente más tarde me coma algunas hamburguesas o me coma otras cositas. Lleno, ya quiero que sea el día de mañana para ver qué es lo que voy a desayunar, así que voy a seguir mostrando lo demás de lo que hay en este lugar. Acá tengo que hablar duro, pero aquí pueden ver que hay un salón de baile y están todos estos gringos tratando de bailar bachata sin saber cómo se baila. Y mientras veo a estos gringos bailando merengue, voy a buscar un mojito porque tengo demasiada sed y hay que disfrutar la noche porque todavía está bien larga y falta bastante por grabar. Pueden ver acá que publica un itinerario semanal de todas las actividades. Los lunes, fiesta de la playa; martes, show de pirata; miércoles, fiesta de luces LED; jueves, show dominicano; viernes, Days Competition, que fue lo que se hizo hoy, y mañana un show de magia, y el domingo un show de circos. Buenos días por las mañanas. Ahora ha llegado la hora de desayunar. No me acuerdo exactamente a qué hora llegué anoche de la discoteca. Ya me bañé, me alisté. Vamos a darnos una jartada porque nos queda simplemente media hora antes que cierren el restaurante. Mientras veníamos al restaurante, nos cayó un soberano palo de agua encima y estamos todos mojados. Yo con las defensas bien bajas y ya me dio gripe. Estamos acá esperando un transporte para llegar a la parte de la playa, que también hay como un pequeño restaurante. En caso tal de que uno llegue tarde al desayuno, uno va, come cosas fritas, se toma unos traguitos y comparte en el área de la piscina. Así que estamos esperando un transporte de estos para que nos lleve al final del resort, porque queda justamente en la parte de atrás. Todas las personas que ustedes ven allá son personas que están esperando ese transporte para llegar al lugar que les estoy indicando. Porque ayer yo fui caminando de un momento y el tramo es sumamente largo. Hemos llegado directamente al área de la playa. Vemos que este carrito estaba full de personas. Pueden ver que de este lado está el área de la piscina y de este lado una playa artificial para practicar surf. Y evidentemente yo no me voy a quedar con las ganas, me voy a quitar mi camisa y voy a tratar de no pasar vergüenza frente a las personas practicando este surf en esta playa artificial.
que yo me vaya a quejar, pero sí voy a dar mi humilde y no tóxica opinión. Pensaba que la playa artificial era totalmente gratis o estaba incluida dentro del resort. Cuando estaba a punto de meterme me dijeron que son $40. Bueno, los pagué porque ya estaba sin camisa, ya estaba dentro. Había una chica diciendo sonríe, sonríe, para la foto, para la foto. Yo sonriendo como un estúpido. Y luego que surfé, me acaba de decir que para pasarme las fotos por Airdrop, ni siquiera por correo electrónico, yo tenía que pagarle $30 más. Yo le dije, mira, ya vengo a lo buen venezolano y me voy a desaparecer porque pensé que eso ya estaba cubierto. Y yo entiendo que eso es su trabajo, tomar fotografía, y quizás no tendrá un sueldo fijo. No sé si le dirán lo que tú generes con la fotografía, tú te quedas con el 30, el 50 o el 90%. Pero ese tipo de detalles sí tienen que decirlo, porque hay personas que están confiando, inclusive deje de tomarse fotos con su celular creyendo que eso está totalmente incluido. Vamos a meternos un ratito en el agua, aunque está un poquito fría. En este canal ya somos expertos en meternos en agua que estén bastante frías. Acá, sin uno darse cuenta, de repente llegan unas olas que quizás no parecen agresivas, pero cuando llegan a ti te sobrepasan y te pueden hasta ahogar si no tienes cuidado. Siempre cuando está en la playa puede haber gente ahogándose, gente tragando agua, parejitas dándose un poquito de amor de más de la cuenta frente a toda la gente, sin pudor y piedad. Pero bueno, escuchamos pero no juzgamos. De acá tú puedes venir a comer comida rápida estando cerquita de la playa. Si también no te dio chance de ir al restaurante a desayunar, tú vienes para acá, simplemente colocas en esta pantalla el número de tu habitación, pides lo que te vas a comer, lo retiras y luego te lo comes sin ningún problema, y recuerden que es totalmente gratis. Yo aproveché y miren, este vasito de plástico me serví un buen trago de vino tinto. No dan copa evidentemente porque hay muchas personas descalzas y si alguien se corta puede inclusive hasta demandar al resort, así que ellos prefieren usar vasitos de plástico que está excelente. Pero miren, de este lado Zona Kids. En esta parte, si tú tienes niños chiquiticos, tú vienes, los dejas, juegas con ellos, tú te vas un rato a la piscina y aquí alguien se queda encargado cuidando a tu muchachito o a tu muchachita para que disfruten bien las vacaciones. Están haciendo una competencia de baile y voy a participar. ¡Paramos! ¡Seguimos! ¡Paramos! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! Bueno, señoras y señores, con este tema me despido por la tarde de hoy. Muchísimas gracias. Muchachones, estoy aquí en la piscina principal de los adultos y están haciendo una competencia de ver quién dura menos en lanzarse en este tobogán inflable. Ahí está Nico, aplauso para Nico. Valentina de Argentina. 1, 2, 3, go Valentina, mira esto, mira esto, mira esto. 2, 3, go Felipe, ahí va Felipe de Argentina. Ok. Oye, esto no es para dormir ahí, Felipe. Oh, Felipe. ¡Aplauso para Felipe! Yeah. Luis, 1, 2, 3, go, Luis. Ok, Luis. Ok. Muy tenido, Luis. 2, 3, go, amigo. Mira esto, Ok. Esta hermosa isla del Caribe es uno de los países tropicales más visitados a nivel mundial desde hace muchísimos años. En los 2 días que llevo acá en el resort he visto todo tipo de nacionalidades: colombianos, peruanos, chilenos, gente de la India. Buenos días, ya es el tercer día acá en el resort. Les he mostrado las playas,
la piscina, la comida. En este momento voy a desayunar nuevamente, pero en realidad hay tantas cosas acá que yo puedo mostrarles que se me hace casi, no imposible mostrarles todo, pero el video sería extremadamente largo, pero me encanta que estén compartiendo esta nueva aventura conmigo. Vamos a ver qué voy a desayunar, porque ya a las 12 del mediodía nos toca hacer el checkout. Personas, ya voy nuevamente a la playa. Pueden ver que estoy tostadito de llevar tanto sol, pero ha sido una experiencia única haberle grabado esta nueva Dima aventura. Lamentablemente, como pasó toda la mañana lloviendo, las algas se apoderaron de la orilla del mar, pero eso no va a ser impedimento para volvernos a bañar. Esperemos que pronto andemos por cualquier isla del Caribe o cualquier playa que esté en cualquier rincón del mundo, y así seguir grabándole todas las semanas unas excelentes aventuras para que ustedes sientan que estén viajando a través de mi video, que esa es la misión de mi canal. Muchachonas, y sin más que decirle, muchísimas gracias por haberme acompañado en esta nueva Dima aventura. Así que nos vemos en una próxima ocasión, y estoy súper agradecido porque básicamente este es el último video del 2024. Muchísimas gracias por haberme acompañado en todas estas aventuras en este año. Nos vemos en el 2025. Bye bye. Hasta la próxima. Los quiero muchísimo.